Jorge Ubico Castañeda nació en la ciudad de Guatemala el 10 de noviembre de 1878 y falleció el 14 de junio de 1946. Fue un militar y político guatemalteco. Jorge Ubico es el 21º presidente de la República de Guatemala. Antes de llegar a la presidencia, fue jefe político de la Verapaz y de Retauleu durante el gobierno de Manuel Estrada Cabrera. Se postuló a la presidencia de Guatemala en 1926, pero no logró ganar las elecciones de ese año. Tuvo un mandato totalitario. Se le conoce por haber sido el último gobernante liberal autoritario en América Latina y tuvo como un gran logro haber mantenido la criminalidad en el país en un porcentaje mínimo durante su gobierno. Tras una serie de protestas de parte de la población urbana guatemalteca contra su gobierno, se vio obligado de renuncia el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar a un triunvirato militar formado por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Baides. Ubico y su esposa se refugiaron en su casa de habitación en el centro histórico de la ciudad de Guatemala, pero tras la revolución del 20 de octubre de 1944, que derrocó al presidente Ponce Baides, se embarcaron hacia Nueva Orleans, Estados Unidos. Ubico murió en el exilio el 14 de junio de 1946. Juan Federico Ponce Baides nació en Guatemala el 26 de agosto de 1889 y falleció el 16 de noviembre de 1956. Fue un político y militar guatemalteco. Llegó a la presidencia en Guatemala el 4 de julio de 1944 y la dejó el 20 de octubre de 1944. Fue contra su gobierno que se gestó la llamada Revolución de Octubre de 1944. Se dice que Ubico renunció en junio de 1944 para evitar conflictos en el país, pero por su parte, los opositores a su régimen afirman que renunció para castigar al país. Es por ello que dejó en su lugar a 3 militares que él consideraba incompetentes. Ellos eran Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Ponce Baides. A Ponce Baides le correspondía llamar a elecciones, lo cual fue aprovechado por los activistas civiles que se habían movilizado para derrocar el gobierno de Ubico. Llegaron incluso a enviar comisiones para ir a traer a cada uno de los diputados que faltaban para hacer quórum a su casa de habitación. Ya con los diputados necesarios, los militares que se encontraban en el lugar para agilizar el movimiento impidieron que los diputados se retiraran y estos designaron a Ponce Baides como presidente en una sesión a puerta cerrada. El 20 de octubre de 1944, tras 109 días en el poder, su gobierno fue derrocado por el pueblo en armas apoyado por los militares del Fuerte de la Guardia de Honor, que era comandado por los entonces mayor Francisco Javier Arana Ponce Baides. Se aisló en la Embajada de México, la cual estaba frente al Palacio Nacional en la ciudad de Guatemala, y fue sustituido por una junta revolucionaria de gobierno, formada por el mayor Arana, el capitán Arbenz Guzmán y Jorge Teoriero Garrido. Junta Revolucionaria de Gobierno. La Revolución de Guatemala de 1944 fue un acontecimiento ocurrido en Guatemala el 20 de octubre de 1944. Este acontecimiento fue efectuado por militares, estudiantes y trabajadores que juntos lograron derrocar el gobierno del general Federico Ponce Baides. Este hecho dio lugar a las primeras elecciones libres en el país e inauguró un periodo de 10 años de modernización que benefició a la clase trabajadora. A estos 10 años se les conoce como los 10 años de primavera en Guatemala. Actualmente, el 20 de octubre se conmemora el Día de la Revolución. Jorge Ubico se vio obligado a renunciar el 1 de julio de 1944, dejando en su lugar a un triunvirato militar confirmado por los generales Eduardo Villagrán Ariza, Buenaventura Pineda y Federico Ponce Baides. El triunvirato debía convocar a elecciones, lo cual aprovecharon los activistas civiles que se habían movilizado para derrocar el gobierno de Ubico, para exigir a la asamblea que se designara como presidente interno al doctor Carlos Federico Mora, reconocido profesional universitario. Al momento de que los diputados estaban discutiendo el tema, irrumpieron en el recinto legislativo un contingente de soldados al mando del coronel Alfredo Castañeda y una compañía de cadetes de la Escuela Politécnica al mando del capitán Jacobo Arbenz Guzmán, y ordenaron a todos los presentes nombrar a Federico Ponce como presidente, y luego desalojar el hemiciclo parlamentario. Los diputados, por la presión de los militares, nombraron en sesión cerrada a Ponce como presidente, el 4 de julio de 1944. Las principales funciones del gobierno de transición fueron derogar los decretos que habían promulgado la administración anterior. Convocó una Asamblea Nacional Constituyente que produjo una nueva Carta Magna. Quedó instituida la Junta Revolucionaria del 20 de octubre de 1944, con el propósito de garantizar a los guatemaltecos un marco constitucional para llevar a Guatemala a una democracia representativa. Entre los decretos más importantes que firmó la Junta Revolucionaria se encuentran el decreto número 1, disolución de la Asamblea Nacional, decreto número 7,
se deroga el decreto número 1474. Desde el 14 de enero de 1945, anulado el servicio personal a los trabajos forzosos, y el decreto 14, se otorga autonomía a la Universidad San Carlos de Guatemala. Juan José Arévalo Bermejo nació en Taxisco el 10 de septiembre de 1904 en la ciudad de Guatemala y falleció el 8 de octubre de 1990. Fue un educador y político guatemalteco, hijo de Mariano Arévalo Bonilla y Elena Bermejo de Paz. Obtuvo en 1934 el doctorado en Filosofía y Ciencias de la Educación en la Universidad Nacional de La Plata en Argentina, desempeñándose luego como profesor en las universidades de Tucumán y Buenos Aires, secretario de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación en la Universidad de La Plata, inspector de la Universidad Nacional del Cuyo y organizador de la Escuela Normal de San Luis. Fue presidente de Guatemala en el año de 1944, siendo el primer presidente popularmente electo en este país centroamericano. Durante su gobierno se produjeron más de 30 intentos de golpes de Estado. Luego, durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, fue embajador itinerante en Guatemala. Durante su gestión, conocida como el primer gobierno de la revolución, se produjeron cambios sociales de gran importancia en la vida de los guatemaltecos. Su filosofía, conocida como arevalismo, fue contrario a esta estructura del país y fue en parte el fundador del Ministerio de Trabajo, el Instituto de Seguridad Social y de la popular Colonia del Maestro. Se definió a sí mismo como un socialista espiritual que impuso numerosas reformas para integrar a las clases más pobres de la sociedad guatemalteca. Sin embargo, por ser estas reformas totalmente nuevas para Guatemala, la derecha lo tildó como un comunista. Fue también un prolífico escritor cuyas obras versan sobre temas de pedagogía e historia en Guatemala. Luego de un largo exilio, regresó a Guatemala en 1970 y finalmente murió en la ciudad de Guatemala el 8 de octubre de 1990. Juan Jacobo Arbenz Guzmán nació en Quetzaltenango el 14 de septiembre de 1913 y falleció en la Ciudad de México el 27 de enero de 1971. Fue un militar y político guatemalteco, ministro de la Defensa Nacional y presidente de Guatemala en el periodo de 1951 a 1954. Perteneció al grupo de militares que protagonizaron la Revolución de 1944. Fue conocido como el Soldado del Pueblo. Cuando Arbenz inició su gobierno, los guatemaltecos parecían condenados a no prosperar. En 1950, el 76% de los habitantes poseían menos del 10% de las tierras, mientras que la United Fruit Company era dueña de más del 50% de las tierras cultivables del país, de las que únicamente cultivaba el 2.6%. La United Fruit Company se dedicaba al transporte de carga por ferrocarriles de vapores, que salían de Puerto Barrios y Zabal, puerto controlado por esta misma frutera. Asimismo, controlaban la generación de electricidad, los telégrafos y teléfonos del país. Estas empresas no pagaban ningún tipo de impuesto por el uso de recursos nacionales. El 27 de junio de 1954 fue derrocado por un golpe de Estado dirigido por el gobierno de Estados Unidos, con el patrocinio de la United Fruit Company y ejecutado por la CIA mediante la operación PB Success, lo que sustituyó por una junta militar que finalmente entregó el poder al coronel Carlos Castillo Armas. Fue acusado de ser comunista por atacar los intereses de los monopolios fruteros norteamericanos, principalmente con la reforma agraria, y por dar cabida entre su círculo íntimo de asesores a los miembros del Partido Guatemalteco del Trabajo, que era el Partido Comunista de Guatemala. Tras el golpe tuvo que escapar a un tortuoso exilio en México, donde se separó de su esposa e hijos. Sufrió una fuerte campaña de desprestigio orquestada por la CIA y su hija se suicidó en Colombia en 1956. Finalmente, Jacobo Arbenz murió en su exilio en la Ciudad de México en 1971. Junta Militar de Gobierno. Una junta militar que gobernó se integró en junio de 1954. Esta junta se integró por los coroneles El Fego Monzón, coronel José Luis Carlos Salazar y el coronel Mauricio Dubois. Durante los días que se integraba la Junta, ingresó a Guatemala el Ejército de Liberación Nacional, procedente del oriente del país, y a poco de esto al comandante en jefe del mismo, coronel Carlos Castillo Armas. Al arribo a la capital de la República del coronel Carlos Castillo Armas, se integró una numerosa Junta de Gobierno compuesta de 5 miembros: el propio coronel Castillo Armas y los coroneles Mauricio Dubois, Enrique Trinidad Oliva, El Fego Monzón y José Luis Cruz Salazar. Esta también fue muy breve, pues tuvo vigencia del 3 al 7 de julio. Tuvo una mayor duración la nueva Junta Militar de Gobierno que rigió los destinos del país, desde el 7 de julio al 1 de septiembre de 1954. Sus integrantes fueron el coronel Carlos Castillo Armas
quien la presidía, y los coroneles Elfego Monzón y Enrique Trinidad Oliva. Durante este corto periodo se realizó un plebiscito que tuvo como fin consultar la voluntad popular, misma que más tarde fue sancionada por la Asamblea Constituyente respectiva. Carlos Alberto Castillo Armas nació en Santa Lucía, Cochumalguapa, Escuintla, el 4 de noviembre de 1914 y falleció en la Casa Presidencial de Guatemala el 26 de julio de 1957. Fue un militar golpista y político guatemalteco, presidente de Guatemala desde el 8 de julio de 1954 hasta su asesinato en julio de 1957 en el interior de la Casa Presidencial. Fue conocido por liderar el golpe de Estado en Guatemala en 1954, organizado por la CIA y los Estados Unidos. Llegó a la presidencia luego de una sucesión de juntas militares posteriores al derrocamiento del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, apoyado por el gobierno norteamericano. La historia llama a la época en que fue derrocado el coronel Arbenz como la contrarrevolución. Durante este periodo se concluyó la construcción de la importante ruta del Atlántico, tan necesaria para el desenvolvimiento de la vida económica del país. También se habilitó el puerto de Santo Tomás de Castilla, se dio inicio a importantes trabajos de urbanización como lo fueron el inicio del centro cívico y del complejo vial El Trébol, que se tendió en el puente localizado en la zona 5. Durante su gobierno se creó el Consejo de Planificación Económica y empezó a utilizar estrategias de libre mercadeo, asesorado por el Banco Mundial y la Administración de Cooperación Internacional del Gobierno de los Estados Unidos. La noche del 26 de julio de 1957 murió trágicamente asesinado en el Palacio Presidencial. José Miguel Ramón Idígoras Fuentes nació en Retauleu el 17 de octubre de 1895 y falleció en la ciudad de Guatemala el 6 de octubre de 1982. Fue un político y militar guatemalteco. Idígoras Fuentes estuvo en el exilio tras ser derrocado por Federico Ponce Baylis y luego intentó afanosamente conseguir patrocinio para derrocar el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán. Tras el triunfo del Movimiento de Liberación Nacional en 1954, fundó el Partido Redención y fue presidente de Guatemala el 2 de marzo de 1958 al 31 de marzo de 1963, cuando fue derrocado por un golpe de Estado. Se decía de Idígoras que era un loco, pero esto se debía a que muchas personas de los sectores económicos poderosos de Guatemala le criticaban, porque durante su campaña electoral había prometido cosas que creían eran absurdas, pero únicamente pudo cumplir que se abaratara la carne de pollo, gracias al incremento de las industrias para la crianza de pollos. Su gobierno también se caracterizó por el intento de recuperar el territorio beliceño y por su confrontación con el gobierno revolucionario de Cuba, que llevó a Idígoras a apoyar los preparativos norteamericanos para un intento de invasión a la isla, a cambio de una mayor cuota a su carrera en el mercado norteamericano. Durante su gobierno continuó la política anticomunista, pero fue más tolerante y permitió el regreso de varios exiliados políticos, organizándose entonces el Partido Revolucionario. Idígoras reintegró el país a la Organización de Estados Centroamericanos, de la que se había separado el presidente Jacobo Arbenz, y firmó el Tratado de Libre Comercio e Integración Económica, que fue la base del mercado común centroamericano. Alfredo Enrique Peralta Zurdia nació en la ciudad de Guatemala en el año de 1908 y falleció en la ciudad de Guatemala en el año de 1997. Fue un militar y político guatemalteco que ejerció como jefe de Estado el 31 de marzo de 1963 hasta el 1 de julio de 1966. Derrocó al general Idígoras Fuentes por medio de un golpe de Estado, llegando así a la presidencia. Fundó el Instituto de Recreación de los Trabajadores y estableció el aguinaldo para el empleado público. En el año de 1963 cumple la promesa de celebrar elecciones libres, entregándole así el poder al presidente electo Julio César Montenegro, candidato del Partido Revolucionario. Durante su gobierno se emitió la Carta Guatemalteca de Trabajo. Se emitió también la Ley de Defensa de las Instituciones Democráticas de carácter anticomunista y se emite el Código Civil, el Código Procesal, Civil y Mercantil, y se interviene la empresa guatemalteca de aviación Aviatec. En cuanto a temas de finanzas públicas, se emite la Ley del Impuesto sobre la Renta, se exonera a las universidades privadas de toda clase de impuestos y se aprueba la Ley de Universidades Privadas. También, entre otras medidas, se emite la Ley sobre el régimen de industrias de exportación. Así se obliga a las instituciones del Estado y personas individuales jurídicas que estén exoneradas del impuesto para que las mercaderías que ingresen al país sean hechas por medio de las empresas de transporte del Estado, creadas por el presidente anterior. Por último, se aprueba el aguinaldo no menor del 50% del salario mensual ordinario. Se autorizó un crédito por más de $235,000 con el Banco Interamericano de Desarrollo, destinado al financiamiento de estudios para la introducción de agua de los ríos Yaxá y Pixcayá a la ciudad de Guatemala.
y a 17 poblaciones aledañas y se legalización en contrato entre la INDE y una empresa suiza que realizó los estudios preliminares del proyecto hidroeléctrico Hurum Marinalá. Julio César Méndez Montenegro nació en la ciudad de Guatemala el 23 de noviembre de 1915 y falleció el 30 de abril de 1966. Fue profesor y luego decano de la Facultad de Derecho de la Universidad San Carlos de Guatemala. Fue parte del movimiento revolucionario del 20 de octubre de 1944 y presidente de la República de Guatemala entre el 1 de julio de 1966 y el 1 de julio de 1970, siendo el único civil en ocupar la presidencia de la República dentro de un periodo comprendido entre 1950 hasta 1986. En su periodo se terminó la hidroeléctrica Hurum Marinalá. Se adquirió la empresa de Ferrocarriles International Railways of Central America, que pasó a llamarse Ferrocarriles Nacionales de Guatemala. Esta concesión llevó a varios acuerdos, entre los cuales estaba incluido que fondos del gobierno cubrirían los 1.6 millones de quetzales para pagar los sueldos de los trabajadores quienes dispusieron el movimiento a partir del 14 de marzo. La concesión del ferrocarril para la International Railways of Central America, que se inició en 1904 durante el gobierno del licenciado Manuel Estrada Cabrera, llegó a su término durante su gobierno. La empresa, que había tenido pérdidas sustanciales luego de la construcción de la carretera al Atlántico durante los gobiernos de Jacobo Arbenz Guzmán y Carlos Castillo Armas, y con excusas como el pago de los salarios atrasados de la huelga de 1986, creó exprofesionalmente un estado de insolvencia para que pasara a propiedad del Estado de Guatemala, hecho que se ejecutó al margen del procedimiento administrativo público, lo que permitió a la IRCA evitar la responsabilidad por el pasivo dejado. Se intentó realizar una reforma tributaria y mejorar la situación económica de los habitantes del país. En su gobierno se promulgó una democracia integral y funcional, una democracia donde se incluyen aspectos políticos, económicos y sociales. Durante su gobierno se discutió la posibilidad de ceder las minas de níquel de El Estor a una empresa canadiense, pero la concesión no se concretó. Carlos Manuel Arana Osorio nació en Barbarena, Santa Rosa, el 17 de julio de 1918 y falleció en la ciudad de Guatemala el 6 de diciembre del 2003. Fue un militar y político guatemalteco, elegido presidente de la República de Guatemala para el periodo del 1 de julio de 1970 al 1 de julio de 1974, acompañándole como vicepresidente el licenciado Eduardo Cáceres Lenov. Fue comandante de la Zona Militar General Rafael Carreras Zacapa de 1966 a 1968 y embajador de Guatemala en Nicaragua. Durante su gobierno se creó el Banco Nacional de Desarrollo Agrícola y el Banco del Ejército, y se comenzó a explotar petróleo en Rubel Santo. Se continuaron los trabajos de Xayá y Pixcayá. Se construyó el puente El Inciencio, autopista La Matitlán, carretera a Cobán y parte del anillo periférico. Adquirió para Guatemala las acciones de la empresa eléctrica. Con respecto a la energía eléctrica, Arana Osorio amplió el plazo de la concesión a la Bond and Share Company, que se había iniciado en 1922 durante el gobierno del general José María Orellana, y compró las acciones a la compañía norteamericana con el agravio que al hacerlo también asumía el pasivo de la empresa concesionaria. El aumento de los precios del petróleo y de los productos básicos dio pie al Plan de Acción Inmediata para la estabilización de los precios de bienes de consumo básico. Se adaptó la ley monetaria al abandono del patrón oro, aprobado por el presidente estadounidense Richard Nixon el 15 de agosto de 1971. También se aprobó la ley que otorga facultades a la Junta Monetaria para intervenir a los bancos del sistema, interviniéndose el Banco Inmobiliario S.A. Gel Eugenio Laugerud García nació el 24 de enero de 1930 en la ciudad de Guatemala y falleció el 9 de diciembre del 2009. Fue un militar y político guatemalteco, presidente de su país de 1974 a 1978. Su periodo presidencial ocurrió durante la Guerra Civil de Guatemala y se caracterizó por ser más tolerante hacia la oposición, que se reforzó considerablemente, por su eficiente respuesta ante el desastre del terremoto del 4 de febrero de 1976 y por su incremento en la explotación petrolera en la franja transversal del norte. Aparte de la recuperación del país del terremoto del 4 de febrero de 1976, su gobierno realizó la reconstrucción de importantes edificios públicos, como el Teatro Nacional, que fue terminado durante su gestión presidencial. La ceremonia de transición de mano a su sucesor, general Lucas García, se realizó el 1 de julio de 1978 y sirvió para inaugurar las instalaciones del Teatro Nacional. Para combatir a la guerrilla, Laugerud recurrió a la declaración del estado de sitio,
Los efectos del mismo se sintieron en todos los estados sociales. Por ejemplo, cuando en 1974 el dramaturgo Hugo Carrillo montó la obra del Señor Presidente, basada en la novela de Miguel Ángel Asturias. Tuvo que hacerlo bajo el seudónimo Franz Mitz, y la policía judicial llegó a preguntar por la dirección de Asturias, que había fallecido meses antes en Madrid, España. En los últimos días de su gobierno se produjo la masacre en Panzós, en la jurisdicción de la Franja Transversal del Norte, cuando elementos del ejército repelieron violentamente una manifestación pacífica de campesinos al sentirse atacados por estos mismos. Fernando Romeo Lucas García nació en San Juan Chamelco el 4 de julio de 1924 y murió en Puerto de la Cruz el 27 de mayo de 2006. Fue un terrateniente militar y político guatemalteco. Su familia poseía grandes extensiones de tierra en el área en la década de 1970. Se desempeñó como ministro de la Defensa y coordinador del proyecto de la Franja Transversal del Norte durante el gobierno del general Eugenio Laureles García, y luego se desempeñó como presidente de Guatemala el 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982, cuando fue dispuesto por un golpe de estado liderado por oficiales jóvenes del ejército que colocaron al general Efraín Ríos Montt al frente de un triunvirato militar integrado también por los coroneles Horacio Maldonado Schall y Francisco Gordillo. Recibió un país en el que la izquierda se había fortalecido y la organización popular urbana y rural estaba en su apogeo, con miembros de los grupos marxistas Ejército Guerrillero de los Pobres y el Partido Guatemalteco del Trabajo, incorporados en las directivas de los principales grupos sindicales y estudiantes, e incluso en las más altas posiciones de la Universidad San Carlos de Guatemala. Su gestión, empañada por un fraude electoral, se vio enfrentada con fuertes protestas dirigidas por las organizaciones populares contra las concesiones a empresas internacionales, especialmente para la explotación del petróleo y el níquel en la Franja Transversal del Norte, lo que lo obligó a tomar fuertes medidas represivas para desarticular la dirigencia de la oposición y retomar el control del país. La represión dirigida por su gobierno fue de tal magnitud que estuvo enmarcado por graves denuncias internacionales de violaciones de derechos humanos. José Efraín Ríos Montt nació en Huehuetenango el 16 de junio de 1926 y falleció en la ciudad de Guatemala el 1 de abril del 2018. Fue un político y general retirado guatemalteco que encabezó la dictadura existente en este país hasta 1983. Sirvió como presidente a través de un golpe de Estado. Es considerado uno de los representantes más duros de los gobiernos militares de Centroamérica y estaba siendo juzgado en Guatemala por genocidio. Fue director de la Escuela Politécnica. Era general cuando presentó su candidatura en las elecciones presidenciales de 1974 y fue derrotado. También fundó el partido del Frente Revolucionario Guatemalteco, que en el 2000 llevó a la presidencia a Alfonso Portillo. A partir del 23 de marzo de 1982, cuando Ríos Montt llegó al poder, suprimió los escuadrones de la muerte. El Consejo del Estado inició el debate político y con la participación del 30% de consejeros mayas, entre ellos un Ixil, propuso una total apertura política. El antiguo Consejo Electoral, en el que los partidos políticos eran juez y parte, se transformó en el Tribunal Supremo Electoral, juramentado por Ríos Montt en 1983. Se abrió el esquema electoral a la participación de la izquierda. Se enviaron delegaciones al extranjero para que los exiliados volvieran. Se iniciaron los primeros contactos informales con la guerrilla. El 10 de mayo del 2003 fue condenado a 80 años por genocidio y crímenes contra la humanidad, pero esa sentencia fue anulada el 20 de mayo del 2013 por la Corte de Constitucionalidad de Guatemala, debido a que la jueza Jazmín Barrios, presidenta del Tribunal Primero de Mayor Riesgo A, no acató los fallos emitidos por dicha Corte, siendo una autoridad jurídica de mayor jerarquía. Por tal razón, se ha cometido desobediencia y desacato. Óscar Humberto Mejía Víctores nació en la ciudad de Guatemala el 9 de diciembre de 1930 y falleció el 1 de febrero del 2016. Fue gobernante de la República de Guatemala durante el periodo comprendido entre el 8 de agosto de 1983 y el 14 de enero de 1986. Bajo su régimen se inicia el cambio hacia la democratización del país, ya que se hace la convocatoria a elecciones presidenciales después de una secuela de cambios violentos entre regímenes militares. Cuando Mejía Víctores asumió el poder, las actividades contrainsurgentes de Lucas García y de Ríos Montt habían tenido un gran éxito en su objetivo de remover la base civil de la guerrilla.
Además, los servicios de inteligencia del Ejército de Guatemala habían logrado infiltrar casi todas las instituciones políticas del país y había erradicado a los oponentes al gobierno por medio del terror institucional y de asesinatos selectivos. La contrainsurgencia había militarizado a la sociedad guatemalteca, creando una atmósfera de terror que suprimió a las protestas populares y la insurgencia en sí. La milicia había consolidado su poder en prácticamente todos los sectores de la sociedad. Mejía Víctorez se apoyó en un estatuto fundamental de gobierno y convocó a una Asamblea Nacional Constituyente, y mientras la Asamblea deliberaba sobre una nueva constitución, el gobierno dio marcha al plan de reasentamiento militarizado de la población desplazada y se implementó un proyecto militar para la transición, y como todavía estaba en marcha la guerra civil, ejecutan andar el plan Firmeza 83, con el cual afinanció el control sobre la población civil y fortaleció a las patrullas de autodefensa civil. Mejía Víctorez puso en marcha los planes de campaña Reencuentro Institucional 84 y Estabilidad Nacional 85, con un fuerte énfasis político para orientar la transición, pero continúa con el esquilamiento y eliminación selectiva de dirigentes populares, entre ellos al catedrático universitario Santiago López Aguilar. Marco Vinicio Cerezo Arévalo nació en la ciudad de Guatemala el 26 de diciembre de 1942, es abogado y político guatemalteco. Fue presidente de Guatemala entre 1986 y 1991. Fue electo diputado al Congreso de la República en repetidas ocasiones. Fue parlamentario centroamericano. Fue creador y promotor y firmante de los acuerdos de paz en Centroamérica, Esquipulas 1 y 2. Actualmente es presidente de la Fundación Esquipulas para la Integración Centroamericana. Es miembro del Centro Carter. También es miembro permanente del Foro Beatriz y conferenciante internacional. Su elección como presidente marca el inicio para Guatemala de la era democrática moderna, después de fraudes electorales y dictaduras militares. Luego de sobrevivir a varios atentados, es electo en la segunda vuelta en 1985. Entre sus diversos logros, cabe destacar que su legado más valioso fue implementar y sostener el sistema democrático, pese a varios intentos de golpe de Estado, un país económicamente deprimido y asumido por la guerra interna. El trabajo del presidente Cerezo se concentró principalmente en el ámbito político, económico, social e internacional. Uno de los principales objetivos era la búsqueda de la paz firme y duradera, para los que convocó la primera reunión de mandatarios de Centroamérica, así como a una clara convicción para establecer el respeto a los derechos humanos en las que se habían faltado en gobiernos anteriores. El país estaba económicamente mal, por lo que se implementaron medidas para la reactivación y involucramiento de diversos sectores a la actividad productiva. El gobierno se encontró ante las necesidades de carácter social, y una de ellas fue combatir la pobreza, por lo que en el año de 1987 implementó y ejecutó el programa de sistema manipulador de microempresarios con cobertura nacional. Su finalidad era dotar de capital al micro y pequeños empresarios que se encontraban con el problema de no tener acceso al crédito. El Estado de Guatemala inició a partir de 1987 un nuevo proceso de articulación con la sociedad civil organizada a través de los microcréditos. Jorge Antonio Serrano Elías nació en la ciudad de Guatemala el 26 de abril de 1945. Es un político e ingeniero industrial guatemalteco que gobernó Guatemala constitucionalmente del 14 de enero de 1991 al 1 de julio de 1993. También fue presidente del Consejo de Estado durante el gobierno del general Efraín Ríos Montt, miembro de la Comisión Nacional de Reconciliación que negoció los acuerdos de paz con la Unidad Revolucionaria Nacional de Guatemala en el año de 1990. Serrano ascendió al poder el 14 de enero de 1991. Fue el segundo presidente protestante de Guatemala tras Ríos Montt y el primero en décadas en acceder desde la oposición a la presidencia guatemalteca de forma pacífica e institucional. Sin embargo, su partido solo tuvo una pequeña minoría en el Congreso, lo que lo llevó a Serrano a forjar una alianza con la democracia cristiana. Durante el gobierno de Serrano se creó el Bono 14, un sueldo adicional para todos los trabajadores. La administración de Jorge Serrano hizo esfuerzos para consolidar el mando civil sobre las Fuerzas Armadas, sustituyendo varios oficiales de alto rango. Además, en su gobierno se continuaron las negociaciones de paz con la guerrilla. Se culminaron en las firmas de paz en un periodo posterior por su entonces canciller y el presidente de Guatemala, Álvaro Arzú. El 25 de julio de 1991 se firmó un acuerdo de Querétaro que sentó en el marco para la democratización para la búsqueda de la paz por medio de políticos. El 25 de mayo de 1923 se desencadena el Serranazo,
al suspender Jorge Serrano la Constitución y disolver al Congreso y a la Suprema Corte. Asimismo, se impone la censura y se suspenden las garantías civiles, supuestamente para combatir la debilidad institucional y la corrupción. Este autogolpe provocó enardecidas protestas por amplios sectores de la sociedad, así como de la comunidad internacional. Por su parte, el ejército optó por no respaldar a Serrano, quien hubo de dimitir el 1 de julio de 1993 y fue sucedido por Gustavo Adolfo Espina Salguero y Ramiro de León Carpio. Gustavo Adolfo Espina Salguero nació en Guatemala en el año de 1946. Fue vicepresidente de Guatemala y luego presidente en el año de 1993 del 1 al 5 de junio, tras el denominado Serranazo, en el que Jorge Serrano Elías se vio obligado a huir del país. El tratamiento militar trató de instaurar a Espina en el poder, pero el Congreso guatemalteco votó el 3 de junio contra su nombramiento, y la renuncia fue presentada 2 días después. Fue relevado por Ramiro de León Carpio, entonces Procurador de los Derechos Humanos, quien le acusó de los delitos de violación de la Constitución, rebelión y usurpación de funciones por su complicidad en el autogolpe de Estado. El 1 de junio, luego de la salida de Serrano Elías, Espina llegó al hemiciclo parlamentario a tomar posición como presidente, pero debido a la presión social no pudo tomar la posición, ya que faltaban diputados, pero asumió la jefatura del Estado bajo el título de vicepresidente. En efecto, la Corte de Constitucionalidad, mediante el dictamen del 4 de junio de 1996, declaró que el vicepresidente Gustavo Espina Salguero, al igual que el presidente Jorge Serrano Elías, se encontraban inhabilitados para el ejercicio de la presidencia de la República, por lo cual el Congreso declaró la vacancia de esta. Atendido los graves acontecimientos políticos, el 5 de junio de 1993, Gustavo Espina Salguero presentó su renuncia irrevocable. Espina salió al exilio y retornó al país en 1997. Fue juzgado y declarado culpable por violación a la constitucionalidad, pero su sentencia fue cambiada por una pequeña multa. Ramiro de León Carpio nació en la ciudad de Guatemala el 12 de enero de 1942 y falleció en Miami el 16 de abril del 2002. Fue el 43º presidente de Guatemala. Fue nombrado en el cargo por el Congreso de Guatemala sin estar afiliado por ningún partido político, luego de la destitución de Jorge Serrano Elías. Durante su mandato se hicieron reformas a la Constitución de Guatemala y se depuró el Congreso. El 6 de junio de 1993, el Congreso de Guatemala eligió bajo juramento a Ramiro de León Carpio como presidente de la República, dando fin a la crisis por la sucesión presidencial suscitada ante la acusación de corrupción que recayó sobre el entonces ex jefe de Estado guatemalteco Jorge Serrano Elías. Ramiro de León Carpio murió el 16 de abril de 2002 en la ciudad estadounidense de Miami, Florida. Álvaro Enrique Arzú Irigoyen nació en la ciudad de Guatemala el 14 de marzo de 1946 y falleció el 27 de abril de 2018. Fue alcalde de la ciudad de Guatemala y político empresario guatemalteco. Gobernó durante 1996 al 2000 y fue 5 veces alcalde capitalino. En la elección del 12 de noviembre de 1995, Arzú superó a Alfonso Portillo en la segunda vuelta. El 14 de enero tomó posesión de la primera magistratura de la nación con un mandato cuatrienal en sustitución de Ramiro de León Carpio, quien había sido aupado a la presidencia en 1993 a raíz del fallido autogolpe de Serrano. Su gobierno se caracterizó por el desarrollo de obra pública y la privatización de algunas empresas del Estado en Guatemala. Tal es el caso de la empresa eléctrica de Guatemala, el correo y la telefonía. Si bien la venta de activos estatales hizo más eficientes y funcionales los servicios antes públicos, estas privatizaciones fueron sindicadas como poco transparentes. En la actualidad, Guatemala cuenta con una industria moderna y puntaje en competitividad de materia de telecomunicaciones. En el plano exterior, Arzú participó en las cumbres iberoamericanas anuales y en las presidentes de Centroamérica. El 16 de abril de 1918, en Santo Domingo, se designó el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y la República Dominicana. El 11 de marzo, Arzú hizo de anfitrión de una cumbre extraordinaria de presidentes centroamericanos en la ciudad de Antigua, a la que se sumó Clinton. El 18 y el 19 de octubre del mismo año, repitió la función en la capital del país con motivo de la 10ª cumbre extraordinaria. En el mismo escenario se desarrolló del 6 al 8 de julio de 1999, con la Asamblea
general de la Organización de Estados Americanos. Por otro lado, el 27 de enero de 1998, Guatemala restableció las relaciones diplomáticas con Cuba, poniendo fin a 38 años de ruptura. Alfonso Antonio Portillo Cabrera, nacido en Zacapa el 24 de septiembre de 1951. Es un empresario y político guatemalteco. Fue presidente de Guatemala entre el 14 de enero del 2000 y el 14 de enero del 2004. Asumió la presidencia el 14 de enero del año 2000. Durante el acto de toma de posesión fue investido por el general Efraín Ríos Montt, quien entonces era presidente del Congreso de Guatemala, y en sus primeros discursos habló de la terrible situación en que se encontraba el país y de su intención de investigar y aclarar la situación financiera de Guatemala. Durante su gobierno, Portillo Cabrera comenzó a desnudar el régimen de privilegios del poder económico formal en Guatemala, principalmente de los productores de azúcar, pollo, cemento y cerveza. Por su legitimidad como presidente fue deshecha por la reputación de un Estado estructuralmente corrupto e ineficiente en Guatemala. Dentro de los logros de su gobierno se encuentran los subsidios para la reconstrucción de viviendas populares y el impuesto a la reforma educativa y a la capacitación docente. Durante su gobierno hubo control de la canasta básica, mejora de los salarios y se creó la tarifa social de la energía eléctrica. Todos estos factores hicieron que el presidente Portillo fuera muy popular entre las capas bajas de la población guatemalteca, que componen más del 70% de la población del país. Con la ayuda del gobierno de Japón, se entregó fertilizante a pequeños agricultores, pero desgraciadamente, con este proyecto surgió un foco de corrupción que buscaba beneficiar a los altos funcionarios del gobierno. El supuesto fertilizante gratuito por el que se cobraba en muchas ocasiones, a pesar de que el gobierno de Japón lo estaba donando, resultó ser fertilizante de pésima calidad. Óscar José Rafael Berché Perdomo nació en la ciudad de Guatemala el 11 de agosto de 1946. Es un político y empresario guatemalteco. Fue alcalde de la ciudad de Guatemala durante el periodo de 15 de enero de 1991 al 30 de junio de 1999 y fue también elegido presidente de la República de Guatemala tras las elecciones celebradas en el mes de noviembre del 2003. Al inicio de su gobierno se inició una persecución en contra de exfuncionarios del régimen de Alfonso Portillo, la cual levantó una alta expectativa de que el gobierno desmantelaría la estructura corrupta del Estado. Pero como esta reforma no se emprendió, al cabo de pocos meses el nivel de aceptación del mandatario entre el público se desplomó. En octubre del 2005, Guatemala sufrió uno de los peores desastres naturales de su historia, el paso por Centroamérica del huracán Stan, cuyas consecuencias serían aún más virulentas que las producidas años atrás por el Mitch. Sembró el caos en el país, ocasionando centenares de víctimas mortales y de desaparecidos, así como una incalculable cifra de damnificados. El 12 de diciembre del 2006, las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala firmaron un acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, la cual, tras la aprobación de la Corte de Constitucionalidad en mayo del 2007, fue ratificado posteriormente por el Congreso de la República. El 1 de agosto del 2007 surgió así la CICIG, como un órgano independiente de carácter internacional, cuya finalidad es apoyar al Ministerio Público, la Policía Nacional Civil y otras instituciones del Estado, tanto en la investigación de los delitos cometidos por integrantes de los cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos de seguridad, como en general en las acciones que se tiendan al desmantelamiento de estos grupos. Finalmente, la competitividad que fomentó el gobierno de Alfonso Portillo para contrarrestar los monopolios de Guatemala, como lo son el azúcar, la cerveza, el cemento y los productos avícolas, fue retirada por el gobierno de Berché. Así pues, contrariamente a lo que esperando en un gobierno de corte empresarial, se dio un retroceso a cuenta del puesto de competitividad en Guatemala. Álvaro Colón Caballeros nació en la ciudad de Guatemala el 15 de junio de 1951. Es un ingeniero y empresario político guatemalteco. Después de haber ganado las elecciones de 2007, toma posesión el 14 de enero de 2008. El presidente comenzó a enfrentar los principales problemas del país, como lo son la inseguridad y la pobreza, durante el inicio de su gobierno. El mismo ingeniero Colón ha indicado que pertenece a la ideología política de la socialdemocracia. Como parte de su ideología ha implementado programas de redistribución de la riqueza: Mi Familia Progresa, Fontierras, Escuelas Abiertas, FOWABI, Adulto Mayor, Servicio Social, Creciendo Mejor, becas solidarias, hogares comunitarios, servicio cívico, PRONAM y programa de escuelas seguras. La Bolsa Solidaria es un programa social coordinado con el Consejo de Cohesión Social
que está al servicio de los sectores más desposeídos de la sociedad guatemalteca y tiene como misión detener y eliminar la desnutrición aguda y crónica de las personas más pobres de Guatemala. En marzo del 2008, la incursión en carteles mexicanos en Guatemala se hizo evidente cuando 11 narcotraficantes murieron en la madrugada del 26 de marzo, al aparecer en una disputa por el control del territorio, según las hipótesis de la Fiscalía. El ataque tuvo características de los ajustes de cuentas en este tipo de bandas criminales, con armas de alto calibre, coches modernos, dotados de blindaje y gran cilindra para facilitar la huida, y un alto grado de crueldad en el asesinato de los rivales. Entre los capturados había mexicanos guatemaltecos, todos acusados de pertenecer a la banda de los Zetas. Otto Fernando Pérez Molina nació en la ciudad de Guatemala el 1 de diciembre de 1950. Es un general retirado del ejército de Guatemala y político guatemalteco, miembro de la fuerza de élite Caibil durante la Guerra Civil de Guatemala y luego jefe de inteligencia militar en la década de 1990. Tuvo participación directa en el derrocamiento del presidente Jorge Serrano Elías tras el autogolpe en 1993. Fue el 48º presidente de la República. Se postuló para la presidencia por el Partido Patriota. Es el primer militar electo popularmente en la nueva era democrática de Guatemala, que se inició en 1985. Alcanzó alguna notoriedad en el ámbito internacional gracias a su propuesta de legalizar el consumo y el tráfico de drogas, para lo cual argumenta que los métodos actualmente en uso en la lucha contra este flagelo no han conseguido detenerlo ni solucionarlo. En materia de salud se propuso un nuevo programa social, Pacto Hambre Cero, el cual pretende mantener a todos los niños cuyos padres o madres solteras no tengan los recursos económicos para darle una nutrición balanceada desde el primer día de nacimiento. El 16 de enero del 2012 declaró en emergencia nacional la red hospitalaria de todo el país. El 21 de agosto del 2015, la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala y el Ministerio Público giraron una orden de captura contra la ex vicepresidenta Roxana Valdetti y una solicitud de antejuicio contra el presidente Otto Pérez Molina por los delitos de cohecho pasivo, asociación ilícita y el caso especial de defraudación aduanera. El 2 de septiembre del 2015 renunció a la presidencia de la República, luego de ser desaforado por el Congreso un día antes, y el 3 de septiembre se presentó a la Torre de Tribunales para enfrentar su primera audiencia por el caso La Línea. Alejandro Baltasar Maldonado Aguirre nació en la ciudad de Guatemala el 6 de enero de 1936. Es un político y abogado guatemalteco que fue designado como el 14º vicepresidente de Guatemala por el Congreso de la República el 14 de mayo del 2015, luego de la renuncia de Roxana Valdetti por el supuesto involucramiento en una red de contrabando conocida como La Línea. Maldonado Aguirre fue diputado durante el gobierno del licenciado Julio César Méndez Montenegro por el Partido Movimiento de Liberación Nacional, ministro de Educación durante el gobierno del general Carlos Arana Osorio, embajador de Guatemala ante las Naciones Unidas y es el magistrado de la Corte Constitucional de Guatemala en varias oportunidades. El 3 de septiembre del 2015, Maldonado pidió la renuncia a todo el gabinete de gobierno. Fue el único magistrado de la Corte de Constitucionalidad que votó a favor de los salarios mínimos diferenciados y buscaban crear áreas del país donde el salario mínimo fuera menor que el del resto del país, lo que causó revuelo y se declaró inconstitucional. Jimmy Morales Cabrera nació en la ciudad de Guatemala el 18 de marzo de 1969. Es un actor, escritor, productor, director y político guatemalteco. Fue electo presidente de Guatemala en las elecciones generales de 2015. Como político participó en el año 2011 como candidato a alcalde en el municipio de Mixto, departamento de Guatemala, con el partido político Acción de Desarrollo Nacional, quedando en tercer lugar. Se convirtió en el 50º presidente de Guatemala el 14 de enero del 2016, relevando a Alejandro Maldonado Aguirre. En enero del 2017, uno de sus hermanos mayores y asesor de Morales, Samuel Morales, fue arrestado por corrupción y blanqueo de capitales junto con uno de sus hijos. En junio del 2017, 2 diputados del bloque Convergencia tramitaron un antejuicio en contra de Morales, asumiendo que este tenía que ver con la tragedia de la Virgen de la Asunción, pero este no tuvo éxito. El 17 de agosto del 2017,